Hoy toca segunda clase de hilorama. Trabajaremos sobre la figura con forma de lágrima, un pequeño óvalo. Os mostraré dos versiones diferentes de tejido. ¿Queréis ver y aprender cómo? Soy Yolanda de Creados con Pasión. Acompañadme, comenzamos. Como se trata de la segunda clase de un curso, no le voy a dedicar tiempo a explicar técnica o materiales. Voy a pasar directamente a mostraros cómo trabajar o cómo secuenciar los pasos para conseguir dos tejidos diferentes. Pero sí que os recuerdo que podéis visitar el primer vídeo, os lo dejaré anclado en la cajita de información, para conocer todos los detalles y preparación previa. Para el primer bordado utilizaré hilo en color azul. En este primer recorrido comenzaré desde la parte posterior hacia el frente, pasando el hilo por el agujero de la parte superior, el de la esquina. La aguja o siguiente puntada la he de pasar por el último agujerito de esta línea recta que le da forma a la lágrima. 9 huecos entre medias. La distancia no es obligatoria. En este caso es simplemente para que el dibujo guarde proporciones ópticas o visuales acordes. Y el sistema de tejer, seguro que muchos lo habéis descubierto, es exactamente igual que hacíamos en el círculo. Subiré hasta la línea recta, segundo agujerito, y pasaré la aguja de abajo hacia arriba. Para terminar la puntada, siguiendo el mismo sistema, saltando al siguiente agujerito sin dejar ningún hueco entre medias de la parte inferior o curva de la lágrima. Y me reitero, es mucho más visual este proceso y fácil de entender que con todas estas explicaciones que os estoy dando. De ahora en adelante hemos de repetir este proceso. Bajamos un agujerito en la parte superior y avanzamos una posición en la parte inferior. Visualmente veremos que se van cruzando los hilos hasta llegar al agujero número 8, el último hueco de la parte superior, en el que se puede complicar un poco visualmente el tejido, pero simplemente debemos continuar realizando el mismo proceso, avanzar una posición en ambos lados del recorrido, arriba y abajo, hasta completar todo el círculo o lágrima. Una duda recurrente en vuestros comentarios del primer vídeo es qué hacía con la hebra suelta, la que queda por detrás. Muy sencillo, simplemente la sujeto y tenso por la parte posterior durante todo el recorrido hasta rematarla cuando llegamos al final. No hay que hacer nada más. Sujetarla bien para que el hilo quede con la tensión adecuada, sobre todo durante las primeras puntadas. A partir de aquí se van cruzando los hilos en la parte inferior o semicírculo de la lágrima. Es lo que generará ese efecto óptico tan bonito.
llegar al final tenemos el mismo recorrido en la parte superior e inferior. Como termino mi bordado en el mismo punto, haré un nudo, simple, sencillo, unas gotitas de cola blanca y listo. Primer pendiente rematado, tejeré una segunda pieza y los montaremos después. Con una fornitura arabesca y una argolla terminados. Para el segundo modelo utilizo hilo de bordar de punto de cruz. Quería enseñaros y mostraros también esta versión de hilo, es más opaco, pero conseguimos unos efectos ópticos igual de bonitos. Separamos una hebra y comienzo a tejer. Este recorrido lo comienzo en el lado opuesto al anterior, en la parte central inferior. Y como os decía anteriormente, sujetando muy bien el hilo mientras voy tejiendo. Segunda puntada, el agujero que está enfrente, en la parte superior. Y el sistema sigue siendo el mismo, dejar o saltar un hueco en el sentido de las agujas del reloj. Avanzo una posición en la parte inferior hacia la izquierda y una en la superior hacia la derecha. Si fuera un reloj, diría que comienzo en las 6 en punto, 12 en punto, segunda puntada en las 7 y continúo en la 1. Mismo sistema y proceso hasta el final. En este caso, al acabar el recorrido, no habré duplicado ninguna puntada dentro de un mismo agujero. Todas cruzarán en un mismo punto en el centro de la figura, formando una hélice muy chiquitita de 3 puntas. Remataré el hilo por la parte posterior, siguiendo el criterio de siempre, intentando que nuestro nudito quede lo más próximo a uno de los agujeros para poder esconderlo, manteniendo la premisa de duplicado del diseño, igual en el frontal que en la trasera, una gotita de cola blanca, cortamos los hilos y primer paso rematado. Se podría quedar así, un nuevo diseño diferente sobre el mismo tipo de pieza, pero la idea inicial era volver a realizar el mismo bordado que hicimos en las primeras piezas con un segundo color que ahora será verde para que destaque y completar así este nuevo diseño. Como este nuevo tejido es exactamente igual al que os mostraba al inicio, no me voy a entretener, realizaré y terminaré la primera pieza y repetiré el proceso con los dos colores en la segunda. Un detalle importantísimo a destacar. En este tejido, aunque no varía el diseño final que obtenemos, sí que es importante la direccionalidad del hilo, que cambia si en lugar de empezar a tejer en la zona izquierda de nuestra lágrima, lo hacemos en la zona derecha de nuestra lágrima. Cambiaremos el sentido del hilo, de manera que nos quedarán unos óvalos o aberturas inversas. Os cuento esto simplemente para que tengáis en cuenta que normalmente cuando tejemos en piezas tan pequeñitas como estas, y sobre todo en los pendientes, normalmente encaramos las piezas. Una va en un sentido hacia la derecha y el otro hacia la izquierda.
a simple vista no se percibe. Solo podremos observarlo muy de cerca. Y así es como han quedado. Resta montarlos, como más nos guste o nos apetezca. Las fornituras no son infinitas, pero sí que disponéis de multitud en el mercado. En esta ocasión, que tiene unos colores más terrosos, he optado por montarlo sobre fornituras en color vintage, más oro viejo, con una entrepieza metálica en el medio. Les damos un poquito más de largo y quedan más estilo hippie. Bueno, familia, segunda idea, 2 opciones. Básicamente es el mismo sistema que veíamos en el primer vídeo, pero ampliada. En la siguiente clase cambiaremos de figura geométrica y aunque las nociones seguirán siendo las mismas, estoy segurísima que disfrutaréis muchísimo de la clase. Bueno, familia, me despido. Nos veremos la semana que viene, como siempre, con alguna otra idea. ¡Chao!